Estamos con Héctor Morcillo, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Bueno, Héctor, complicada la cosa. ¿Cómo viene el tema salarios hoy? Bien, la semana pasada de firmar el acuerdo con el sector avícola. Como Sí. sabes, nuestra federación representa el 50% de los frigoríficos avícolas del país y cerramos un acuerdo consistente en 190.000 pesos por los meses de abril y de mayo sobre la categoría inicial con apertura de categoría Ah, y un aumento del 14% para el mes de junio. mm, Y en los próximos días tenemos que reabrir nuevamente la discusión por julio, agosto y septiembre. Y en el convenio más grande, que es la elaboración y producción de alimentos, estamos en el marco de una conciliación obligatoria que vence el día sí. martes. Tenemos una reunión convocada por la Secretaría de Trabajo el día lunes por la tarde. La conciliación vence al otro día a las 14:30. Y bueno, allí trataremos de llegar a un acuerdo. Nosotros siempre hemos manifestado que estamos dispuestos al diálogo, pero no queremos resignar también poder de compra, ¿no? Entonces, tenemos un sector empresario muy insensible, muy irresponsable, que las propuestas que ha hecho hasta ahora están por debajo de los niveles de inflación. Esto ha sido rechazado por la Asamblea en todo el país. Hemos consultado con los compañeros a lo largo y ancho del país. Y en todos lados la propuesta inicial del 4% que nos realizara la Cámara para el mes de junio ha sido rechazada Poco. totalmente. Así que bueno, esperemos que en estas pocas horas que quedan hasta el vencimiento de la conciliación, cambie, modifique la actitud del sector empresario y podamos lograr un acuerdo que preserve el poder de compra de los salarios, ¿no? Porque Bien. más allá de que nominalmente el año pasado tuvimos quizás un aumento mayor respecto a los índices inflacionarios, el poder de compra se ha perdido completamente porque Bien. hay productos de la canasta básica que aumentaron muy por encima del promedio de la inflación anual, ¿no? Y esto se, Sí. se nota en el consumo de las familias. Sí, sí, además tenés más allá de la dispersión de precios, tenés aumentos en el transporte, aumentos en los servicios, Claro, claro. y además Sí, sí. tuviste una pérdida que no se puede compensar, que es la pérdida que vienen arrastrando todos los sectores. Ellos también es cierto. Claro, es decir, no somos ajenos a la pérdida Ah, del 14 o ah, 17% desde el mes de diciembre hasta ahora en salario real. Y además, como bien señalabas, hay un cambio en la inflación núcleo, ¿no? ah, Hoy el cambio, el impacto mayor en junio va a estar dado por tarifas, por servicios, si bien el gobierno ahora tuvo que recular nuevamente respecto a ah, tarifas, porque se da cuenta que el impacto va a ser grande en la exacto. inflación. Ya hay algunos economistas que vaticinan entre un 5,5 y un 6% de la Ah, inflación para junio. Bueno, mm, creo que lo importante acá es que preservemos el poder de compra, no mm, solamente que acompañemos la inflación, sino que recuperemos poder de claro, compra, ¿no? claro. Y esta es Eh, la discusión. el otro tema es, bueno, salió ahora recientemente. Ley de bases. Y hay un capítulo que tiene que ver con la cuestión laboral. Ustedes lo analizaron, la cuestión laboral y la pego con el tema ganancias, que no, digamos, no está dentro de la ley de bases, forma parte de otro paquete. Sí. Pero me parece que van las dos cosas van por el mismo lugar, ¿no? Una cosa es reforma laboral, que tiene que ver a los sectores más desprotegidos, y otra cosa es ganancia, que afecta Ujú. a los grandes salarios, digamos, o a los buenos salarios, o Sí. aceptables salarios, poner el Ujú. calificativo que quieran. Eh, ¿Cómo se puede avanzar ahí? A ver, primero te hago el tema de reforma laboral o de cambios en la estructura laboral. Bueno, yo creo que en ambos casos el concepto es el mismo, ¿no? El concepto es favorecer a los sectores más concentrados de la economía y desarticular, debilitar la organización sindical y debilitar el poder de negociación o de lucha de los sindicatos, que no son los sindicatos, son de los trabajadores y las Obvio. trabajadoras para recuperar sus salarios. Cuando uno analiza eh, eh, los cambios que ha tenido la modificación de la ley base. Y acá tenemos que ser muy claros.
es el bloque de la Unión Cívica Radical el que pidió que se Claro. incorpore nuevamente Sí. la reforma laboral en la ley de bases, que había sido rechazada por el Senado. Ujú. Y bueno, incorporan nuevamente la penalización de la protesta, es decir, atentando totalmente contra el derecho de huelga, es decir, no, porque se trata de disfrazar con la actitud de los bloqueos. No es el bloqueo. Es decir, si un trabajador hace una asamblea dentro del establecimiento y ese trabajador, la empresa considera que obstaculiza el proceso productivo, puede ser despedido con justa Claro. causa y además puede ser pasible de una denuncia penal. Penal. Está claro a dónde apunta, está claro a dónde Ujú. apunta la reforma laboral, que a debilitar el poder de fuerza. Es decir, la huelga se hizo para producir un daño, así como cuando el patrón produce un daño, cuando no reconoce derechos, cuando paga menos de lo que debería pagar, la Claro. herramienta que tienen los trabajadores es el derecho de huelga. Evidentemente, obstaculizar ese derecho, amenazar con que te vas a comer una denuncia penal por adherir a una medida de fuerza, y hay un hilo muy fino en considerar si el trabajador en la asamblea donde se paró y obstaculiza la labor de otros, realmente vamos a vivir en un proceso de judicialización muy grande. Ujú. Eso por un lado. Y por otro, la disminución de las multas, todo esto favorece el Claro. trabajo no Sí, registrado. Es porque, decir, a ver, en cuando definitiva, no hay inversión, claro. Y en definitiva, digo, que saquen las multas al empresario de turno, le va a dar lo mismo tenerlo registrado o no tenerlo registrado, si total, de una u otra claro, forma. si el costo no va a pagar multa, Claro, no tiene obligación de registrar. Y además le dan la herramienta del colaborador a través de un monotributo. Vos te imaginás en los pequeños establecimientos lo que va a claro, ser esto, ¿no? claro, Ya hay empresas que están anunciando, una empresa de 5 trabajadores me dicen, no me jodan muchachos porque los paso a todos a monotributo y los paso a colaboradores. claro, Entonces, esto en nada ayuda a la formalización. Lo único que ayuda a la generación de empleo, a la formalización del empleo y al empleo registrado es que haya inversión y haya un exacto. modelo productivo que invierta y que genere trabajo. Lo Ujú. demás ha fracasado en todo el mundo, todas estas fórmulas y recetas han fracasado en todo el mundo, donde se han implementado y lo único que han logrado es precarizar, Claro, generar cada vez trabajo más precario y más barato. Y por claro, otro lado, cuando asocias a esto una reforma fiscal que incorpora nuevamente el salario en la cuarta categoría, se considera el salario, que el salario tiene que pagar ganancias, nuevamente se termina claro, afectando a el poder de compra de los asalariados. Es decir, el mínimo va a ser 1.800.000. Pero además con el agravante de que ahora tributan todos los rubros, claro. aguinaldo, premios por productividad, que antes no ingresaban. Entraba. Si vos imagínate un trabajador que cuando llegue a diciembre se le compute vacaciones más el aguinaldo, va a Ujú. superar ampliamente ese Claro, porcentaje y la liquidación anual lo van a matar con ganancia. claro, Bueno, realmente cuando uno ve que se incorpora 1 millón más de trabajadores que van a pagar ganancias y por otro lado se baja bienes personales en los claro. sectores más ricos, está claro cuál Está es la claro para dónde orientación de va. esta ley y del gobierno. Sin ¿Para duda. dónde va? Exacto. Te quiero hacer una consulta y ya casi a Mm. nivel técnico, porque, y hablé con otros dirigentes en estas horas. ¿Se viene una catarata de amparos? Con el tema ganancia, digo, Sí, ¿no? seguramente, seguramente. Ya hay constitucionalistas que afirman que esta cuestión de que la Cámara de Origen mandó el proyecto de ley con ganancias y senadores la rechazó, vuelve a la Cámara de Origen y la Cámara lo vota por simple Claro, mayoría, la conclusión es que está aprobado solamente por una Cámara. Bueno, esto va a generar una catarata de amparos y de cautelares que va a terminar judicializado totalmente el tema, ¿no? Ahora, pero mientras tanto las empresas van a liquidar se van a ganancias liquidar más, y claro. le van a descontar al trabajador. Yo creo que esto va a generar muchos problemas, mucha conflictividad social, Pues, que pero, ya no, existía antes. está bien. A ver, pero Héctor, ahí,
siguiendo el hilo, digo, las empresas le van a descontar ganancias. Las empresas le descuentan ganancias por una orden. El tema es si hay una orden judicial, porque, a ver, la empresa le descuenta ganancias, pero no se lo queda, se lo tiene que liquidar al Estado. No, 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 está claro, no, no está claro. La empresa va a tributar ganancias a la AFIP. La AFIP después gira esos fondos Por del eso te digo, Tesoro no, Nacional y eso la es empresa, coparticipación claro, inmediata. la empresa también, bueno, cumplirá No, una no, cuota. no, Hay que no. ver cómo son esos Digo, recursos. Claro, la empresa es un agente de retención, no, no, claro, no, no, no la culpabilizo, claro. pero va a No, generar no, conflictividad. El tema ganancias generaba conflictividad sí, antes, sí, obvio, porque, obvio. claro, ahora aún más, porque incorpora nuevos rubros que antes estaban Claro, no estaba. exentos de No, ganancias, los no. incorpora. La base está en 1.800.000 y en nuestro país, debido a la inflación y a la devaluación espantosa que tuvimos, generada por este gobierno, hay salarios que la base están en 1.000.000 de pesos, muchos salarios en la Sí, Argentina. sí, Antes sí, eran sí. salarios de algunos sectores más favorecidos, podríamos decir, que no es ese el Sí. término, pero bueno. Sí, a ver, Eh, me viene a cuenta, uno no va a hablar de otros gremios, pero me viene a cuenta hoy, y se ha cerrado en estos días, quizás el salario más, entre comillas, básico, lo digo por la cantidad de afiliados que tiene, que es comercio, que se estima más o menos 1.200.000 trabajadores, número más, número menos. Pero sí, hoy sí, tenés sí. una paritaria cerrada en 800, casi 850.000 pesos, más o menos. Creo que eso va a ser para julio, agosto. Cuando es lo que decís vos, a ese empleado, que si cobra ese importe, cuando llegue diciembre, bueno, y que no cobre ningún bono. Claro. No, pero si ese trabajador tiene muchos años de antigüedad, tiene algún premio, algún adicional por productividad, etcétera, etcétera, puede Ah, llegar al 1.800.000, sí, sí, tranquilamente. y con la liquidación de aguinaldo y vacaciones va a superar. Seguro. La mayoría de las empresas, generalmente los premios de producción o de productividad se liquidan a fin de año, Sí, después de una evaluación anual. sí, Es decir, el mayor lamento en nuestra actividad antes, los trabajadores que pagaban ganancias tenía que ver en el mes de diciembre, que se liquidaban los premios, claro. aguinaldo, vacaciones, y ahí Sí, el topetazo era muy fuerte de ganancias. sí, Bueno, ahora va a ser peor, porque hay salarios que ya hoy tienen una base, sí, por sí, ejemplo, en el sí, convenio avícola, que lo veíamos el otro día, sí, hay trabajadores con una categoría que van a cobrar de básico casi 1.300.000, 1.400.000 pesos. Con antigüedad y algún otro adicional más van a llegar al 1.800.000 tranquilamente. tranquilamente. Es decir, van a tributar ganancias, y antes no tributaban ganancias. Pero, Así que bueno, sí. Generas una distorsión ahí, que no se tiene en cuenta ni siquiera, para las diferentes claro, categorías, porque no todos los trabajadores exacto, tienen las exacto, mismas condiciones. exacto. Te cierro Sí. con la última para no molestarte más. ¿Cómo ves Ujú. el tema de CGT y de cara a lo que se viene? Porque bueno, está la ley base, ya está y demás, pero CGT se ha convertido en un actor importante en estos meses de gestión de Milei. ¿Cómo ves que sigue esto? No, yo creo que la CGT ha tenido un papel muy importante en la oposición al DNU, que todavía Ujú. sigue vigente, ¿no? Fíjense, sí, En obvio. algunos rubros. Claro, creo que eso se tiene que seguir trabajando. El tema de ganancia ahora es fundamental. Cada organización gremial lo podrá hacer, pero también el rol que tenga CGT Seguro. en los amparos, en lo que sea. Yo creo que no, viene una actividad muy importante. Y aparte viene otra cuestión que me parece que tenemos que ir viendo, que es los efectos de la caída de la actividad. Es Claro. decir, acá no hay ningún plan de contingencia por suspensiones, por despido. No, había herramientas antes como el repro, como algún tipo de ayuda para No, algunas empresas que no podían. Hoy no hay nada. no queda Y nada. encima las administraciones de trabajo a nivel provincial y a nivel nacional están casi desmantelada en ese sentido. Claro. Creo que viene un panorama muy complejo donde vemos si la misma Cámara Empresaria de la Construcción habla de 100.000 puestos de trabajo perdidos, Sí, pasa en la actividad metalúrgica y la industria automotriz y ya nos está afectando a por nosotros parte, porque claro. tenemos ya
anticipo de muchas empresas planteando adelanto de vacaciones, suspensiones, posible despido. Claro. Creo que esto configura un panorama de alta conflictividad en los próximos meses, ¿no? Bien. Héctor, como siempre, te agradecemos el contacto, en este caso con Movilizados, te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Alejandro. Un abrazo grande. Chao. Abrazo. Gracias.